Bienvenidos a este espacio donde la realidad se encuentra con lo inexplicable. Hoy los invito a descubrir historias que han pasado de generación en generación, relatos oscuros que susurran en las noches más silenciosas. ¿Estás listo para adentrarte en las leyendas urbanas? Prepárate, porque cada historia te llevará al límite de lo que crees posible. ¡Comencemos! 1. Verónica, juego de la Ouija, España. La historia de Verónica, una joven cuya trágica muerte ocurrió durante una sesión de Ouija, es un relato que ha trascendido los límites del miedo y se ha convertido en una leyenda urbana escalofriante. Envuelta en misterio, la historia plantea preguntas sobre los peligros de adentrarse en lo desconocido y las consecuencias de desafiar fuerzas que no comprendemos. Con una profecía maldita y un ritual que aún hoy se cuenta en susurros, la historia de Verónica nos recuerda que algunas puertas, una vez abiertas, jamás se cierran completamente. Era una tarde fría y lluviosa cuando Verónica, una adolescente inquieta y curiosa, decidió reunirse con sus amigas para experimentar algo diferente. Habían oído hablar de la Ouija, un tablero supuestamente capaz de conectar con espíritus. Aunque algunas de ellas tenían dudas, la insistencia de Verónica convenció a sus amigas de intentarlo. Reunidas en una habitación iluminada solo por velas, colocaron el tablero de Ouija en el centro. Las sombras bailaban en las paredes, y el ambiente, aunque festivo al principio, comenzó a tornarse tenso. Con las manos en el puntero, las chicas empezaron a hacer preguntas al tablero, riéndose nerviosamente cuando el puntero parecía moverse. Al principio, las respuestas eran vagas, pero pronto algo cambió. Verónica, impaciente, preguntó si había alguien allí, y el puntero se movió rápidamente hacia el sí. Una de las chicas sugirió preguntar el nombre del espíritu. El puntero comenzó a moverse formando la palabra ángel. Al principio, todos pensaron que era una broma, pero el puntero comenzó a moverse de forma errática, como si el espíritu se estuviera burlando de ellas. Con los nervios a flor de piel, Verónica desafió al supuesto espíritu. «Si realmente estás aquí, danos una señal», dijo, su voz llena de arrogancia. De repente, una de las velas se apagó sin que hubiera viento en la habitación. A pesar del miedo que empezaba a apoderarse del grupo, Verónica insistió en continuar. «Esto no es más que un juego», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Fue entonces cuando una de las chicas, con voz temblorosa, leyó en voz alta las instrucciones que venían con el tablero. «Nunca hagas preguntas personales ni dejes el tablero sin cerrar la sesión». Verónica, desafiando todas las reglas, preguntó: «¿Cuándo moriré?». El puntero se movió lentamente, marcando un número, 7. Algunas chicas pensaron que era una fecha, otras, un tiempo, pero antes de que pudieran discutirlo, el puntero se deslizó hacia el adiós. Sin seguir el protocolo de cerrar la sesión, Verónica se levantó riéndose, burlándose del espíritu y de las supersticiones. Exactamente 7 días después de esa noche, Verónica organizó otra reunión con sus amigas. Esta vez, quiso probar un ritual que había encontrado en internet: el juego de las tijeras y el libro. Según las instrucciones, debían tomar unas tijeras abiertas, colocar un libro sobre ellas y pronunciar un nombre 3 veces frente a un espejo. Por supuesto, Verónica eligió su propio nombre como desafío. Todo iba bien hasta que cerraron los ojos y pronunciaron Verónica por tercera vez. En ese momento, las luces de la habitación parpadearon, y una risa baja, apenas audible, resonó en el cuarto. Las chicas se miraron, pero Verónica insistió en que siguieran. Cuando abrieron los ojos, la escena que presenciaron las dejaría marcadas para siempre. Una fuerza invisible tomó las tijeras y las lanzó hacia Verónica, clavándolas en su pecho. Las amigas intentaron detener la hemorragia, pero era inútil. En cuestión de segundos, Verónica dejó de respirar. Desde entonces, se dice que el espíritu de Verónica quedó atrapado en el mundo de los vivos, incapaz de encontrar descanso. Se ha convertido en un espectro vengativo que aparece ante quienes invocan su nombre durante el ritual maldito. Las historias cuentan que, al pronunciar su nombre 3 o 9 veces frente a un espejo, con unas tijeras abiertas y un libro sagrado como la Biblia,
Su figura espectral aparece detrás de quien la llama. Algunos dicen que se manifiesta como una sombra oscura, mientras que otros la describen como una joven con las tijeras aún clavadas en el pecho, con ojos que reflejan una mezcla de ira y desesperación. Aunque muchos han intentado desmentir la historia, hay quienes aseguran que han visto a Verónica. Algunos cuentan que, al despertarse en la madrugada, sienten su presencia en la habitación, un frío inexplicable y el susurro de su nombre en el viento. La leyenda de Verónica no solo es un recordatorio de los peligros de jugar con lo desconocido, sino también de lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte. Aquellos que se atreven a invocar su nombre lo hacen bajo su propio riesgo, sabiendo que el precio puede ser más alto de lo que están dispuestos a pagar. La historia de Verónica ha trascendido generaciones, alimentada por susurros de miedo y valentía mal entendida. Pero una cosa es cierta, aquellos que la han invocado, ya sea por curiosidad o desafío, nunca han vuelto a ser los mismos. Y cada vez que alguien susurra su nombre frente a un espejo, se renueva la posibilidad de que su espíritu vuelva para reclamar a otra víctima. 2. Accidente de tren de Bintaro, Indonesia. El accidente de tren de Bintaro en 1987 es una de las tragedias ferroviarias más mortíferas en la historia de Indonesia. Este desastre no solo marcó una página negra en la memoria colectiva del país, sino que también desató una ola de relatos sobrenaturales que, con el tiempo, se han convertido en parte del folclore local. Los residentes de las zonas cercanas al lugar del accidente cuentan historias inquietantes sobre apariciones espectrales, avivadas por un segundo accidente ocurrido en el mismo sitio en 2013. Esta historia no solo trata sobre la tragedia humana, sino también sobre cómo el dolor y el misterio se entrelazan en la psique de una comunidad. En la madrugada del 19 de octubre de 1987, el aire sobre Yakarta estaba cargado de humedad. Los trenes de pasajeros llenaban las vías, transportando a trabajadores, estudiantes y familias. La ruta que atravesaba el suburbio de Bintaro era especialmente concurrida. Nadie imaginaba que ese día sería recordado como uno de los más oscuros en la historia del país. 2 trenes, ambos repletos de pasajeros, avanzaban hacia un destino compartido pero trágico. Uno, el K225, viajaba hacia Tanah Abang desde Merak. El otro, el K220, avanzaba en dirección opuesta desde Tanah Abang hacia Rangkas Bitung. Un error en las señales y una serie de malentendidos entre los operadores ferroviarios sellaron su destino. A las 7:10 de la mañana, ambos trenes colisionaron de frente en un estruendoso choque de acero, vidrio y madera. El impacto fue catastrófico. Vagones enteros se comprimieron como acordeones, gritos de dolor y miedo llenaron el aire. La tragedia dejó 139 muertos y más de 200 heridos. Durante días, los rescatistas trabajaron sin descanso para recuperar cuerpos de entre los escombros. El sitio del accidente, marcado por la devastación y el sufrimiento, pronto comenzó a generar historias que iban más allá de lo natural. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular. Trabajadores ferroviarios nocturnos empezaron a hablar de figuras extrañas cerca de las vías, sombras que parecían desvanecerse cuando se acercaban. Algunos afirmaban escuchar llantos en medio de la noche, llantos que provenían de un área donde no había nadie. Un vigilante que trabajaba en la estación cercana aseguró haber visto a una mujer con el rostro pálido y la ropa ensangrentada deambulando junto a las vías. Al acercarse, la figura simplemente desapareció, dejando tras de sí un frío inexplicable. Otros residentes dijeron haber visto trenes fantasmales, vagones iluminados por una luz tenue y espectral, que cruzaban la zona del accidente a altas horas de la noche. Al ir a investigar, las vías estaban vacías. En las semanas posteriores al accidente, las historias de apariciones se multiplicaron. Un conductor que pasaba regularmente por la zona en motocicleta contó que una noche sintió un peso extraño en el asiento trasero, como si alguien hubiera subido sin ser invitado. Mirando por el espejo retrovisor, vio a un hombre con el rostro desfigurado y la ropa desgarrada. Aterrorizado, el conductor se desvió y cayó de su motocicleta. Cuando volvió a mirar, no había nadie allí. Para algunos,
Las apariciones eran señales de que las almas de las víctimas no habían encontrado la paz. Los habitantes de Bintaro comenzaron a dejar ofrendas junto a las vías, flores, incienso y comida, en un intento por apaciguar a los espíritus. En diciembre de 2013, otro accidente ocurrió en el mismo sitio. Un tren colisionó con un camión cisterna que transportaba gasolina, desatando una explosión que dejó 7 muertos y docenas de heridos. El desastre reavivó las historias de la maldición de las vías de Bintaro. Se decía que el sitio estaba marcado por el dolor y que los espíritus no permitían que el lugar permaneciera en calma. Poco después del accidente, testigos reportaron ver figuras caminando entre los escombros, como si buscaran algo que habían perdido. Las estaciones de tren recibieron cerca informes de empleados que escuchaban pasos en los techos de los vagones estacionados o que veían sombras moverse por los pasillos. Hoy en día, la tragedia de Bintaro sigue siendo un recordatorio del costo humano de los errores y la negligencia. Las apariciones, reales o fruto de la imaginación colectiva, han cimentado la creencia de que el lugar está maldito. Incluso entre quienes no creen en lo sobrenatural, es difícil ignorar las historias de quienes aseguran haber sentido o visto algo inexplicable en las cercanías de las vías. Para los residentes locales, la memoria de aquel día de 1987 nunca se ha desvanecido, y las apariciones son un reflejo del dolor que permanece suspendido en el tiempo. La leyenda continúa, creciendo con cada nueva generación que pasa cerca de las vías, recordando que a veces, las cicatrices de una tragedia no desaparecen, ni en la tierra ni en los corazones. 3. La venganza de Oiwa, Japón. Yotsuya Kaidan, una de las leyendas más aterradoras y representativas del Japón, es un relato de amor traicionado, venganza y el poder implacable del rencor. La historia de Oiwa, una mujer envenenada y desfigurada por la ambición y la crueldad de quienes debían protegerla, nos confronta con la fragilidad de la justicia terrenal y el deseo humano de redención, incluso desde el más allá. Su representación en el teatro kabuki y en el cine ha mantenido viva esta leyenda, convirtiéndola en un espejo de las emociones más profundas y universales. En el Japón del periodo Edo, la tranquila aldea de Yotsuya se convirtió en el escenario de una de las tragedias más infames de la historia. Allí vivían Oiwa y su esposo Yemon, un samurái caído en desgracia. Aunque su matrimonio había comenzado con promesas de amor eterno, pronto se deterioró bajo el peso de las ambiciones insaciables de Yemon y las penurias económicas que enfrentaban. Yemon, frustrado por su posición en la vida, se cruzó con la familia de Ikei, un hombre adinerado que buscaba casarse con su hija, Oume. Ikei, atraído por la oportunidad de una alianza con un samurái, le ofreció a Yemon riquezas y estatus si abandonaba a Oiwa para casarse con Oume. Yemon, ciego por la codicia, ideó un plan para deshacerse de su esposa. Oiwa, sin sospechar las intrigas de su esposo, era una mujer dedicada y bondadosa. Había dado a luz a su hijo en circunstancias difíciles, pero su amor por Yemon la mantenía firme. Sin embargo, su felicidad se desmoronó cuando comenzó a enfermarse sin explicación. Lo que Oiwa no sabía era que la causa de su malestar era un veneno que Yemon había colocado en su comida, proporcionado por la familia It. El veneno no la mató de inmediato, pero desfiguró su rostro de manera grotesca. Su piel se llenó de llagas, y uno de sus ojos se hinchó tanto que quedó completamente deformado. Al verse en un espejo, Oiwa quedó devastada. Su confianza en Yemon se tambaleó, pero aún así, ella no podía imaginar la profundidad de su traición. En un acto cruel y desesperado, Yemon contrató a un vecino para que sedujera a Oiwa, con la esperanza de desacreditarla y justificar el abandono. Sin embargo, Oiwa descubrió el plan y, en su estado de furia y dolor, murió accidentalmente al caer sobre una espada. Otros dicen que, consumida por la desesperación, tomó la espada ella misma para terminar con su sufrimiento. La muerte de Oiwa no trajo la paz que Yemon esperaba. Al contrario, marcó el comienzo de su pesadilla. En la noche de su boda con Oume, Yemon levantó el velo de su nueva esposa solo para ver el rostro deformado de Oiwa mirándolo con odio. Gritando de terror, Yemon desenvainó su espada y la mató en el acto. Sin embargo, al recuperar la cordura,
descubrió que había asesinado a Oume. Desde entonces, el espíritu de Oiwa lo persiguió sin descanso. Su rostro apareció en los faroles, en los reflejos del agua y en los sueños de Yemon. Susurros aterradores llenaban las noches, y cada sombra parecía esconder la figura de su esposa difunta. La paranoia lo llevó a cometer más asesinatos, eliminando a aquellos que, según él, conspiraban contra él, aunque en realidad eran inocentes. El rencor de Oiwa lo llevó a su destrucción final. Se dice que en un intento desesperado por escapar de su espectro, Yemon huyó a las montañas. Allí, su mente fracturada y su cuerpo debilitado lo llevaron a un colapso. Algunos dicen que murió en soledad, atormentado por las visiones de su esposa. Otros creen que Oiwa misma lo arrastró al más allá para enfrentarlo a su justicia eterna. Yotsuya Kaidan no solo es una historia de terror, sino una reflexión profunda sobre la traición, la ambición y el rencor. Oiwa se ha convertido en un símbolo del espíritu vengativo, pero también de una mujer que, en su tragedia, representa la injusticia sufrida para muchos en una sociedad regida por el poder y el estatus. El rostro de Oiwa, desfigurado pero lleno de una fuerza aterradora, sigue siendo una imagen recurrente en la cultura japonesa. Su historia ha sido adaptada en numerosas obras de teatro kabuki, películas y literatura, consolidándose como una de las narrativas más potentes de Japón. Hoy en día, el santuario dedicado a Oiwa en Yotsuya es visitado por aquellos que buscan apaciguar su espíritu. Se dice que cualquiera que desee contar su historia debe rendirle respeto primero, pues de lo contrario, podría enfrentar su ira desde el más allá. La leyenda de Oiwa sigue viva, un recordatorio inquietante de que la injusticia y la traición rara vez quedan impunes. 4. Del camarero fantasma, España. La historia de El camarero fantasma es un relato envolvente que nos sumerge en el misterio de cómo las emociones humanas pueden entrelazarse con lo sobrenatural. En esta versión española, ambientada en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, lo ordinario se convierte en un encuentro inquietante, que nos invita a reflexionar sobre el poder de los lazos humanos más allá del tiempo y la muerte. Era una noche de otoño, y el viento soplaba con fuerza en las calles solitarias de Albacete. El comandante Roberto acababa de regresar tras una larga misión fuera del país. Aunque sentía el cansancio en los hombros, había algo que le impulsaba a salir de su apartamento aquella noche. Recordó con nostalgia las noches que solía pasar en la cantina cercana a la base aérea de Los Llanos, conversando con Tomás, el camarero que, más que un servidor detrás de la barra, se había convertido en un amigo y confidente. Con las manos en los bolsillos de su chaqueta, caminó hasta el lugar. Al llegar, se sorprenderá de encontrar las luces encendidas y la puerta abierta. Había pasado tanto tiempo fuera que no estaba seguro de si la cantina seguía funcionando, pero el ambiente parecía invitarle a entrar. Al cruzar el umbral, lo envolvió el aroma familiar a madera vieja, tabaco y una leve fragancia a coñac. Las mesas estaban dispuestas con un cuidado impecable, y al fondo, detrás de la barra, estaba Tomás, limpiando un vaso con un trapo blanco. «Roberto», exclamó Tomás con una amplia sonrisa. «¿Cuánto tiempo sin verte?». El comandante no pudo evitar sonreír. La calidez de aquel saludo disipó cualquier duda que pudiera haber tenido. «Tomás, amigo mío, es bueno verte», respondió mientras tomaba asiento en la barra. «Pensé que quizás ya no estaría abierta la cantina». «Bueno, aquí seguimos, siempre al pie del cañón», dijo Tomás mientras le servía su bebida favorita, un vino tinto de la región. La conversación fluyó como si nunca hubieran pasado los meses de ausencia. Hablaron de todo, las misiones de Roberto, los clientes habituales de la cantina, e incluso los partidos de fútbol que habían animado el último campeonato. Roberto notó que Tomás parecía un poco más delgado y sus ojos llevaban un aire de melancolía, pero no quiso preguntar demasiado. Quizás eran las largas jornadas de trabajo lo que lo tenía así. A medida que avanzaba la noche, Roberto se percató de que no había más clientes. «Parece una noche tranquila», comentó mientras miraba alrededor. «Sí, últimamente las cosas han estado diferentes», respondió Tomás, con una sonrisa enigmática. Cerca de la medianoche, Roberto decidió marcharse.
Se despidió de Tomás con un apretón de manos firmes, y prometió regresar pronto. «No tardes tanto en venir la próxima vez», dijo Tomás mientras Roberto salía por la puerta. A la mañana siguiente, el comandante no podía quitarse de la cabeza la conversación de la noche anterior. Había algo en el tono de Tomás, en su mirada, que lo inquietaba. Decidió volver a la cantina para saludar de nuevo y quizás invitarlo a un almuerzo como muestra de gratitud por la agradable velada. Sin embargo, al llegar, algo estaba mal. Las luces estaban apagadas, y las puertas estaban aseguradas con gruesas cadenas oxidadas. Las ventanas, cubiertas de polvo, sugerían que nadie había entrado en aquel lugar por mucho tiempo. Confundido, Roberto miró alrededor buscando alguna explicación. Un hombre mayor que pasaba por allí se detuvo al notar su expresión. «¿Busca algo, señor?», preguntó con curiosidad. «Sí, vine anoche a esta cantina. Estuve hablando con Tomás, el camarero. Pero, parece que está cerrada ahora», respondió Roberto, sintiéndose cada vez más extraño. El hombre frunció el ceño y sacudió la cabeza. «Eso no es posible, joven. Este lugar lleva cerrado desde hace 3 meses». El corazón de Roberto se aceleró. «¿Cómo que 3 meses? Yo hablé con Tomás anoche». El vecino lo miró con una mezcla de lástima y miedo antes de continuar. «Tomás se quitó la vida hace 3 meses. Era un buen hombre, pero estaba pasando por momentos muy oscuros. Desde entonces, la cantina ha estado cerrada. Nadie se atreve a entrar». Roberto quedó paralizado. Las palabras del hombre le retumbaban en la mente, mientras sus recuerdos de la noche anterior se mezclaban con un escalofrío creciente. Sin querer aceptar lo que estaba escuchando, decidió hablar con el antiguo dueño de la cantina. Horas más tarde, Roberto se presentó en casa del dueño, un hombre de edad avanzada que confirmó la historia. Tomás, al parecer, había caído en una profunda depresión por problemas personales, y un día, simplemente no pudo más. La cantina había sido cerrada tras su muerte, y nadie la había vuelto a abrir. El comandante no compartió su experiencia con nadie. Sin embargo, en su mente, las palabras de Tomás resonaban. «No tardes tanto en venir la próxima vez». A pesar de lo imposible de la situación, sabía que lo que vivió no había sido un sueño. Desde entonces, cada vez que pasa cerca de la antigua cantina, no puede evitar mirar hacia las ventanas polvorientas, esperando quizás entre las sombras ver una figura familiar y una sonrisa cálida. La historia de El Camarero Fantasma nos recuerda que algunos vínculos no se rompen ni siquiera con la muerte. Quizás, Tomás quiso despedirse o agradecer a un amigo que había sido importante para él. O tal vez, las emociones de Roberto lo llevaron a vivir algo inexplicable. De cualquier forma, este relato sigue resonando en quienes lo escuchan, dejando una mezcla de tristeza, nostalgia y un toque de lo sobrenatural que nos hace cuestionar los límites de la realidad. El síndrome mortal de Pokémon, Japón. El síndrome del pueblo lavanda es una de las leyendas más perturbadoras relacionadas con los videojuegos, mezclando realidad y ficción de una manera escalofriante. Ambientada en Japón en los años 90, esta historia explora cómo un simple juego, Pokémon Rojo y Verde, se convirtió en el epicentro de un mito que hablaba de efectos psicológicos extraños y fenómenos inexplicables relacionados con una melodía inquietante. En 1996, Japón quedó atrapado en la fiebre de Pokémon. Las criaturas mágicas y los mundos por explorar habían conquistado la imaginación de millones de jugadores, especialmente de niños. Sin embargo, no todo era alegría y emoción. Pronto comenzaron a circular rumores sobre algo inquietante que ocurría en el pueblo Lavanda, una ubicación del juego conocida por su atmósfera sombría y su música inusual. Los relatos hablaban de niños que experimentaban cambios repentinos en su comportamiento tras llegar a este lugar en el juego. Algunos mostraban un aislamiento inusual, mientras que otros sufrían pesadillas recurrentes o describían una sensación de tristeza inexplicable. Los profesores y padres empezaron a notar patrones. Todos estos niños mencionaban el pueblo Lavanda y su música peculiar, compuesta por tonos agudos y pulsaciones repetitivas que parecían resonar de una forma extraña en las mentes más jóvenes.
El pueblo Lavanda es una pequeña ciudad virtual que alberga una torre dedicada a los Pokémon que han fallecido. Lo que más destacaba era su música, una melodía melancólica, construida con tonos altos y ecos profundos. Aunque los adultos no encontraban nada particularmente alarmante en ella, algunos niños describían haber oído susurros entre las notas o sentir un hormigueo incómodo mientras jugaban. Pronto surgieron teorías en los foros de jugadores. Decían que la música contenía frecuencias diseñadas para influir en las emociones, provocando desde nostalgia hasta angustia. Algunos incluso afirmaban que la melodía podía causar alucinaciones leves. Los jugadores compartían historias de haber visto sombras o figuras fantasmales en sus habitaciones mientras la música sonaba, como si algo hubiera cruzado desde el mundo virtual al real. Conforme los rumores crecían, medios de comunicación y psicólogos comenzaron a investigar. Aunque no se encontraron pruebas de que la música causara efectos sobrenaturales, muchos señalaron que su estructura inusual podía afectar emocionalmente a los jugadores más jóvenes, especialmente si ya eran sensibles o estaban bajo estrés. Nintendo niega cualquier intención maliciosa. Sin embargo, en ediciones posteriores del juego, el tema musical fue suavizado, eliminando los tonos más agudos. A pesar de esto, la leyenda continuó creciendo, ampliada por la imaginación de los fans y los relatos que circulaban en línea. Con el tiempo, el síndrome del pueblo Lavanda trascendió las fronteras de Japón. En otros países, especialmente en Estados Unidos y Europa, la leyenda se transformó y amplió. Se hablaba de versiones malditas de Pokémon, donde los jugadores encontraban mensajes ocultos o imágenes perturbadoras. Historias de cartuchos que no podían apagarse o de consolas que emitían ruidos extraños por la noche añadieron más capas de misterio. Una de las historias más famosas cuenta sobre un jugador que, tras completar el juego, regresó al pueblo Lavanda y encontró un personaje no Yagebel que le susurró: «Yo también estoy atrapado aquí». Al día siguiente, el jugador fue encontrado muerto en su habitación. A pesar de su origen ficticio, el síndrome del pueblo Lavanda ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Este mito no solo destaca la fascinación humana por lo sobrenatural, sino también cómo los videojuegos, a pesar de ser una forma de entretenimiento, pueden convertirse en el vehículo de nuestros miedos y ansiedades más profundas. Hoy en día, el pueblo Lavanda sigue siendo recordado como uno de los momentos más icónicos y perturbadores de la historia de los videojuegos. Aunque la leyenda ha sido desmentida, su poder para capturar la imaginación y el miedo colectivo perdura. Y con esto, llegamos al final de estas escalofriantes historias. Recuerda, a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes, y lo que parece un simple mito, puede ser más real de lo que creemos. Mantente alerta y, sobre todo, no mires atrás, nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. Si te atreves, te espero en el próximo video para seguir explorando lo desconocido. Hasta entonces, duerme con las luces encendidas. Y si quieres más videos como este, no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo más historias aterradoras. Nos vemos pronto.